Santidad, J.C. Wright. Lo ofensivo del pecado. En cuanto a la culpabilidad, vileza y lo ofensivo del pecado a los ojos de Dios, mis palabras serán pocas. Digo pocas, con conocimiento de causa. No creo, según la naturaleza de las cosas, que el hombre mortal pueda percibir lo tremendamente ofensivo del pecado a los ojos de aquel que es santo y perfecto, con quien tenemos que tratar. Por otro lado, Dios, como ese ser eterno que notó necedad en sus ángeles y en cuya presencia los mismos cielos no son limpios, Él es el que lee los pensamientos y los motivos, al igual que las acciones, y requiere verdad en nuestro interior. Job 4:18, 15:15, Salmo 51:6. Por otro lado, nosotros, pobres criaturas ciegas, hoy aquí y mañana no, nacidos en pecado, rodeados de pecados, viviendo en un ambiente constante de debilidad, enfermedad e imperfección. No podemos dar forma más que a los conceptos más inadecuados de lo aberrante que es el mal. No tenemos ni línea ni unidad de medida con las cuales conocer sus dimensiones. El ciego no puede ver una diferencia entre una obra maestra de Tiziano o Rafael y el rostro de la reina en el mural del pueblo. El sordo no puede distinguir entre el sonido de un silbato y el órgano de una catedral. Aquellos animales cuyo olor no resulta tan ofensivo no tienen idea de que son perjudiciales y no se afectan entre sí. Y yo creo que el hombre caído, no puede tener una idea cabal de lo vil que es el pecado a los ojos de aquel Dios cuya obra es absolutamente perfecta. Perfecta, aún así la vemos a través de un telescopio o microscopio, perfecta en la formación de un gran planeta como Júpiter, con sus satélites sincronizados al segundo, mientras gira alrededor del Sol, y en la formación del insecto más pequeño que camina a nuestros pies. Pero, de cualquier manera, implantemos firmemente en nuestras mentes que el pecado es esta cosa abominable que yo aborrezco. Refiriéndose a Dios dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Que la transgresión más leve de la ley de Dios nos hace culpables de todos. Que el alma que pecare, esa morirá. Que la paga del pecado es muerte. Que Dios juzgará los secretos de los hombres. Que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Que los malos serán trasladados al Seol e irán estos al castigo eterno. Que no entrará en ella la ciudad celestial ninguna cosa inmunda. Jeremías 44:4, Habacuc 1:13, Santiago 2:10, Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, Romanos 2:16, Marcos 9:44, Salmo 9:17, Mateo 25:46, Apocalipsis 21:27. Por cierto, estas son tremendas palabras cuando consideramos que están escritas en el libro de un Dios, quien es todo misericordia. Después de todo, no hay prueba de lo serio del pecado que sea más sobrecogedora e irrefutable como la cruz y la pasión de nuestro Señor Jesucristo y toda la doctrina de su sustitución y expiación. Terriblemente negra ha de ser esa culpa por la cual solo la sangre del Hijo de Dios podía satisfacer. Pesada debe ser la carga del pecado humano que hizo gemir a Jesús y sudar gotas de sangre en agonía en Getsemaní y clamar desde el Gólgota: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
Estoy convencido de que nada nos asombrará tanto cuando despertemos en el día de resurrección, como la vista que tendremos del pecado y del conocimiento retrospectivo que tendremos de nuestras innumerables faltas y defectos. Nunca, hasta la hora cuando Cristo venga por segunda vez, comprenderemos totalmente lo pecaminoso del pecado. Bien podría decir George Whitefield, el himno en el cielo será lo que Dios ha hecho. Lo engañoso del pecado. Queda un punto por considerar sobre el tema del pecado, que no puedo pasar por alto. Este punto tiene que ver con lo engañoso que es. Es un asunto de importancia primordial, y me aventuro a pensar que no recibe la atención que se merece. Podemos ver este engaño en lo increíblemente propenso que es el hombre a considerar al pecado menos pecaminoso y peligroso de lo que es a los ojos de Dios, y su pronta disposición por restarle importancia, excusarse por él y minimizar su culpa. No es más que uno pequeño. Dios es misericordioso. Dios no va al extremo de tomar nota de lo que uno hace mal. Nuestra intención es buena. Uno no puede ser tan quisquilloso. ¿Dónde hace tanto daño? No hacemos más que lo mismo que hacen los demás. ¿A quién no le resulta familiar este tipo de lenguaje? Podemos verlo en la larga lista de palabras y frases lindas que han acuñado los hombres a fin de describir cosas que Dios llama lisa y llanamente perversas y una ruina para el alma, que significan expresiones como de vida fácil, alegre, alocado, inseguro, desconsiderado, indiscreto. Muestran que los hombres tratan de engañarse a sí mismos y de creer que el pecado no es tan pecaminoso como Dios dice que lo es, y que no son tan malos como realmente son. Podemos verlo en la tendencia, aún de creyentes, de permitirles a sus hijos conductas cuestionables y de ignorar el resultado inevitable del amor al dinero, de jugar con la tentación y sancionar a los regresores sin el debido rigor. Me temo que no comprendemos suficientemente la extrema sutileza de la enfermedad de nuestra alma. Somos demasiado prontos a olvidar que la tentación de pecar raramente se nos presenta en su verdadera realidad, diciendo: soy tu enemigo mortal y quiero arruinarte eternamente en el infierno. ¡Oh no! El pecado no llega como Judas con un beso y como Joab con una mano extendida y palabras halagadoras. El fruto prohibido le pareció bueno y deseable a Eva, no obstante le echó fuera del Edén. Caminar tranquilamente en la azotea de su palacio le pareció inofensivo a David, pero terminó en adulterio y homicidio. El pecado raramente parece pecado al principio. Estemos en guardia y oremos, no sea que caigamos en tentación. Podemos darle a la impiedad nombres bonitos, pero no podemos alterar su naturaleza y carácter a los ojos de Dios. Recordemos las palabras de San Pablo: exhortados los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Es una oración sabia en nuestra letanía, la que dice: de los engaños del mundo, la carne y el diablo, líbranos, buen Señor. Autodegradación. Y ahora, antes de seguir adelante, quiero mencionar brevemente dos pensamientos que parecen surgir con fuerza irresistible de este tema. Por un lado, les pido a mis lectores que observen las razones profundas que todos tenemos para humillarnos y degradarnos a nosotros mismos. Sentémonos ante la figura del pecado que nos presenta la Biblia y consideremos qué criaturas tan culpables, viles y corruptas somos todos a los ojos de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos todos del cambio del corazón llamado regeneración, nuevo nacimiento o conversión?
que masiva es la debilidad e imperfección, que se aferra al mejor ser humano en su mejor expresión. Qué solemne es el pensamiento que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Qué razón tenemos de clamar con el publicano cada noche de nuestra vida cuando pensamos en nuestros pecados de omisión al igual que los de comisión? Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18:13. Qué admirablemente encajan las confesiones generales y de la comunión en el libro de oraciones con la condición actual de todos los cristianos profesantes. Qué divinamente adecuado es ese lenguaje para los hijos de Dios, que el libro de oraciones pone en la boca del cristiano antes de acercarse a la mesa de comunión. El recuerdo de nuestras malas acciones no son gravosas. La carga es intolerable. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Padre, muy misericordioso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perdónanos por todo lo pasado. Cuán cierto es que el santo más santo es en sí un miserable, pecador y necesitado de misericordia y gracia hasta el último momento de su existencia. De todo corazón apoyo aquel pasaje en el sermón sobre justificación de Hooker, que comienza diciendo: consideremos las mejores cosas y las más santas que hacemos. Nunca estamos más comprometidos con Dios que cuando oramos. No obstante, muchas veces cuando oramos, ¿cómo nos distraemos? Qué poca reverencia demostramos hacia la gran majestad de Dios con quien hablamos. Qué poco remordimiento sentimos por nuestras propias maldades. Qué poco gusto sentimos de la influencia de sus tiernas mercedes. ¿No sucede que muchas veces no estamos deseosos de comenzar como lo estamos de terminar? Como si al decir, Él, invócame, Salmo 50:15, nos hubiera dado una tarea muy difícil. Lo que digo puede parecer algo extremo. Por lo tanto, que cada uno juzgue como lo indique su propio corazón, y no de ninguna otra manera. Haré solo una demanda. Si Dios se diera ante nosotros, no como Abraham, si hubiera podido encontrar 50, 40, 30, 20 o aún 10 buenas personas en la ciudad, por ellas esta ciudad no sería destruida, y en cambio nos hiciera una oferta así de grande. Busquen en todas las generaciones de hombres desde la caída de nuestro padre Adán. Encuentren un hombre que haya surgido de él, que haya sido puro, sin mancha alguna, y por la acción de ese único hombre, ningún ser humano ni ángel sufriría los tormentos preparados para ambos. ¿Les parece que este rescate para librar a hombres y ángeles podría encontrarse entre los hijos de los hombres, cuyas mejores cosas tienen algo en ellas que hay que perdonar? Ese testimonio es verdadero. Por mi parte, estoy convencido de que cuanta más luz tenemos, más vemos lo pecaminoso que somos, y cuanto más nos acercamos al cielo, más estamos revestidos de humildad. En cada era de la Iglesia encontraremos que es cierto, si estudiamos biografías, que los santos más eminentes, hombres como Bradford, Rutherford, McCheyne, veremos que invariablemente han sido los hombres más humildes. Seamos agradecidos por la gracia. Por otro lado, pido a mis lectores que observen cuán profundamente agradecidos debemos estar por el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Existe un remedio revelado para la necesidad del hombre, un remedio tan ancho, amplio y profundo como la enfermedad que padece. No hemos de temer mirar al pecado y estudiar su naturaleza, origen, poder, extensión y vileza, si miramos al mismo tiempo el remedio todopoderoso que nos ha sido provisto en la salvación que hay en Jesucristo. Aunque ha abundado el pecado, la gracia ha abundado mucho más. Sí,
en el pacto eterno de redención y en el mediador de ese pacto, Jesucristo, el justo y perfecto hombre, en una sola persona. En la obra que hizo al morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación, y en los oficios que cumple como nuestro sacerdote, sustituto, médico, pastor y abogado. En la sangre preciosa que derramó, la cual puede limpiar de todo pecado en la justicia eterna que trajo. En la intercesión perpetua que hace por nosotros como nuestro representante a la diestra de Dios. En su poder de salvar para siempre al peor de los pecadores, su disposición de recibir y perdonar a los más viles, su prontitud por cargar a los más débiles. En la gracia del Espíritu Santo que planta en los corazones de su pueblo, renovando, santificando y haciendo que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. En todo esto, oh qué bosquejo tan breve es, en todo esto, digo, hay un remedio, pleno, perfecto y completo para la enfermedad aborrecible del pecado, terrible como es indudablemente el concepto correcto del pecado. Nadie debe desmayar ni desesperarse, siempre y cuando tenga, al mismo tiempo, un concepto correcto de Jesucristo. Con razón, ese anciano Flavel finaliza muchos de los capítulos de su admirable libro, Fuente de Vida, con las emocionantes palabras, bendito Dios por Jesucristo. Santidad, J.C. Ryle.